Bueno, amada iglesia, que el Señor me los bendiga. Siempre es un privilegio, una bendición de parte del Señor poder reunirnos y estar todos unánimes, ¿cierto? Recibiendo el banquete que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y quiero, por favor, amados, que me acompañen en la palabra a Efesios, la carta que el apóstol Pablo dirige a los Efesios, en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Y mire el título tan hermoso que tiene este pasaje. Dice, el amor que excede a todo conocimiento. El amor que excede a todo conocimiento. Dice la palabra, por esta causa... Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de poder compartir tu bendita y santa palabra. Señor, te pido, Padre, que sea tu Santo Espíritu hablando al corazón de cada uno de nosotros y que por sobre todas las cosas tu palabra sea glorificada, que tu nombre sea exaltado, Señor, y que la iglesia, Señor, nosotros como cuerpo de Cristo seamos edificados. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, amados. Este pasaje tan hermoso, si vemos, no es un simple pasaje, es una oración que Pablo ha realizado para la iglesia de Éfeso. Vemos que hay algo acerca de la oración, ¿no? Estamos hablando y hemos enfatizado mucho de que tenemos que orar, es un deber de todo cristiano. Y muchas veces oramos, pero oramos mal. Pedimos y pedimos mal, como nos dice la palabra en Santiago capítulo 4, nos dice de que pedimos y no tenemos lo que pedimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites. Y nosotros tenemos que aprender a orar en el Espíritu. Y tenemos que aprender a pedir por las cosas espirituales, que es lo más importante, pero es lo que más descuidamos. Hay algo acerca de la oración que fácilmente pasamos por alto, y es que generalmente aprendemos a orar o decimos que oramos, que aprendemos a orar por imitación, porque vemos a otros orar. Generalmente todo lo que hacemos lo hacemos por imitación, imitamos lo que nuestros padres hacen, imitamos lo que nuestros maestros hacen, ¿no? Lo que otras personas hacen, algo que nos parece muy bien, suena muy bonito, entonces lo repetimos, ¿no? Así muchas veces también aprendemos el inglés por repetición, ¿ya? Entonces, muchas veces aprendemos a orar o decimos que oramos, pero es solamente la imitación de que tenemos de otras personas y no sabemos si lo que está diciendo realmente está bien o está mal. Sino que de pronto fue muy sonoro a nuestros oídos. Y entonces, ay, tan bonito que ora y ese clamor y entonces yo quiero también orar así. No, amados, nosotros no podemos orar por imitar a otros. Nosotros no podemos orar de esa manera.
Si queremos orar verdaderamente, mire, en la Biblia están los mejores modelos de oración. En la Biblia están los mejores modelos de oración. Si no, podemos ver, por ejemplo, el Salmo 90, cómo Moisés oraba al Señor. En los Salmos vemos a Asaf, vemos al rey David, cómo oraban al Señor. Nehemías, cómo oraba al Señor. Daniel, cómo oraba al Señor. Son oraciones que salían de lo profundo de su corazón, de lo profundo de su espíritu. Y de esa manera la Biblia nos instruye la forma en cómo debemos orar. La oración que Pablo hace en este pasaje del capítulo 3 es una de las, digámoslo así, es una de las oraciones más sublimes, una de las oraciones como de las más exquisitas que Pablo pudo haber mencionado en sus cartas. Porque él tiene en las diferentes cartas, casi todo el Nuevo Testamento está conformado por las cartas que Pablo escribe a las diferentes iglesias y en forma personal a algunos de sus discípulos también. Pero nos muestra la forma como debemos orar. Entonces el apóstol Pablo nos lo registra aquí para que usted, amado, y yo, para que todos aquí como congregación pidamos al Padre como iglesia, como congregación, y para que cualquier iglesia en todo lugar y en toda época podamos pedir de la manera correcta como debemos pedir al Padre. Porque siempre hemos hablado que debemos pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. Muchos dicen, bueno, ¿y cuál es la voluntad del Padre para mí? ¿Cierto? Porque muchas veces pedimos, Señor, necesito que me des una casa. Necesito, Señor, ese trabajo, pero el Señor no te quiere allí, el Señor te quiere en otra parte. Necesito, Señor, que me des la entrada a esta universidad, y resulta que no es allí, es en otra parte. Porque no es donde nosotros queramos ni como queramos, sino como el Señor quiere. Es como el Señor quiere. Entonces, mire que el apóstol Pablo dice aquí, por esta causa, acompáñenme por favor allí al primer versículo, el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Cuando dice doblo mis rodillas, entonces nos está dando a entender que está orando. Y dice, por esta causa, ¿por causa de qué? ¿Por cuál causa? Si nosotros nos fijamos en el primer versículo del capítulo 3, que lo tienen ahí nomás, dice, por esta causa. También el capítulo 3 lo empieza de esa manera, por esta causa. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y a partir de ahí hace como una especie de paréntesis donde el apóstol Pablo está hablando o compartiendo acerca de la misión que el Señor le dio como apóstol de los gentiles. Y luego vuelve y lo empata, digámoslo así, es un término muy colombiano. Vuelve y lo empata en el versículo 14 donde dice, por esta causa. Pero resulta que es la causa de que nosotros, siendo hijos de Dios, el Señor nos ha bendecido con toda bendición celestial. Las bendiciones son celestiales. Dice, si pasamos la hoja anterior, el capítulo 1 nos dice bendiciones espirituales en Cristo. Es lo mismo que le dice el apóstol Pablo a los Efesios. Le está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me deleitaba con esta palabra, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, según las riquezas de su gracia.
Por esa causa, porque hemos sido escogidos como hijos de Dios, porque hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, nos ha dado salvación, nos ha escogido para que nosotros seamos libres en Cristo Jesús y podamos tener salvación y vida eterna. Por esa causa, el apóstol Pablo habla a los efesios. El apóstol Pablo ora a los efesios y es una oración que hoy, el día de hoy, amados, quiero compartirlas con ustedes. Esta oración es por la que nosotros hemos estado orando por la iglesia y específicamente por Cristo Esperanza de Gloria. Porque, amados, nosotros nos acostumbramos a orar pidiendo las migajas, pidiendo las sobras. Señor, dame el trabajito. Señor, dame provisión. Señor, la salud. No está mal. Obviamente no está mal, porque tenemos que orar por esas cosas, pero eso no es lo principal. Generalmente lo principal lo olvidamos. Generalmente lo principal no lo tenemos en cuenta. Y por lo que tenemos que orar es por lo espiritual. Nosotros tenemos dentro de nosotros, cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, recibimos de su Espíritu. Y cuando recibimos de su Espíritu tenemos esa conexión con el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Mantenernos en conexión con el Señor. Y nosotros no podemos mantenernos en conexión con el Señor si no oramos en el Espíritu, si no oramos por las cosas celestiales, si no oramos por las bendiciones celestiales. Y Pablo lo menciona aquí. Entonces nos dice el apóstol Pablo: por esta causa, por las que ya les mencioné, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Antes de explicar cada parte de esta oración, nosotros debemos de ser muy cuidadosos en la oración. Debemos ser muy cuidadosos en la oración. El Señor nos dice que nosotros no podemos tener vanas repeticiones. Y generalmente cuando lo hablamos en vanas repeticiones, nos referimos a la iglesia popular, ¿no? Donde todo es repite y repite y repite y repitan las mismas frases. Y no se trata solamente de eso. Se trata de que no estemos bla, 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 hable y hable y hable y hable y hable por hablar. Unas oraciones inmensamente largas que al final ni se supo qué fue lo que se pidió. Nosotros tenemos que ser específicos en la oración. Nosotros tenemos que orar en el Espíritu, orar por las bendiciones celestiales, pero tenemos que ser específicos en la oración. Y si nosotros notamos alrededor de toda la palabra del Señor, las oraciones son claras, son específicas y van al grano. No nos ponemos con rodeos. Muchas veces oramos y mencionamos toda la palabra del Señor y al final o le pedimos a un hermano, ore por los alimentos, y termina orando por el papá, el abuelo, el tío y cómo está su situación en el país, ¿no? Entonces al fin no se sabe ni por qué se oró. No, tenemos que ser específicos en la oración. Miren, en estos días les compartí a mi familia, les decía, ¿ustedes saben cuál es la oración más corta que se menciona en la palabra del Señor? ¿Alguno de ustedes sabe? Bueno, la oración más corta en la palabra del Señor está en Mateo 14:30. Mateo 14:30, cuando Pedro le dice al Señor, Señor, sálvame. Esa fue una oración. Se estaba hundiendo, empezó a caminar en las aguas y se estaba hundiendo. Le dice, Señor, sálvame. Y la oración fue contestada inmediatamente. El Señor extendió su mano y lo salvó. Si Pedrito hubiera orado como oramos nosotros en esas oraciones largas, pues lo habían tenido que sacar de lo profundo del mar. Se había sumergido, ¿no? Entonces tenemos que ser específicos en la oración y saber exactamente por qué estamos orando. Entonces nos dice el apóstol Pablo aquí a través de esta oración, nos dice,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y aquí viene la primera petición de Pablo. ¿El ser qué? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que seamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Alguno de nosotros pide que seamos fortalecidos en nuestro interior por el Espíritu Santo de Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que pedir, amados, porque la vida cristiana no es fácil. Y la vida cristiana se vive solamente con poder y con el poder del Espíritu Santo de Dios. No se puede vivir de otra manera. Porque a través del Espíritu Santo de Dios es que nosotros podemos vencer tanta tentación, tanta situación y tener la guía del Espíritu Santo de Dios a que nos conduzca a la verdad y a hablar y actuar en la verdad de Cristo. De otra manera no podemos. El mundo está lleno de actuaciones que aparentemente son buenas, es lo normal, pero resulta que no son lo normal, se han vuelto costumbre y no es lo normal. Usted va hoy en día a la calle y todo el mundo, ay, ¿con quién vive en tu No, yo vivo con mi novio, yo vivo con mi novia. Eso es ¿qué? Fornicación, y hay que hablarlo así claramente, es fornicación. Para el mundo es muy normal, pero para el Señor no. Y cuando hablamos de estos temas, no nos estamos volviendo, digámoslo así, moralistas. No. Tenemos que hablar con la verdad y tenemos que hablar las cosas claras como el Señor lo dice en la palabra. Porque si no, de otra manera no somos corregidos. Afuera no nos van a corregir. Afuera nos van a torcer más. Aquí en la iglesia venimos para corregirnos. Entonces lo recibimos con amor, para poder ser corregidos. Porque todos queremos vernos en el cielo, ¿sí o no? Todos queremos vernos en el cielo. Todos queremos, yo quiero verme con todos. Bueno, primeramente que el Señor me lleve y pueda estar yo allá, ¿cierto? Porque ese es el anhelo. Uno dice, no, yo soy tan bueno, pero ante los ojos del Señor, no sé, Él me juzgará. Pero es mi anhelo estar allá y yo quiero que mi familia, mis hermanos, todos estén allá. Que podamos compartir de esas delicias de alabar al Señor en la eternidad. Entonces, esa es la manera, y para poder llegar allá tenemos que presentarnos limpios, sin mancha y santos, porque para eso nos escogió el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos día a día. Eso es lo que el Señor nos mantiene, nosotros nos mantiene en restauración, en transformación. Dice entonces que seamos fortalecidos, y solamente podemos ser fortalecidos a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para crecer también en gracia y para desarrollar una madurez plena en el Señor. Para desarrollar una madurez plena en el Señor. Vamos al segundo pedido que hace el apóstol Pablo aquí. Nos dice entonces, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo. Es una habitación, es una permanencia, no es una visita. No estamos como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo de Dios venía, se revelaba un momento y ¡prum! Se iba. No, es la permanencia de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y el templo que el Señor ha escogido en cada uno de nosotros es para habitación del Espíritu Santo. Y no es para que llegue una visita, llega por un momento y se va. Pero los que se quedan son los de la casa. Y el Señor ha escogido cada uno de nosotros para que su Espíritu Santo more en nosotros, para que sea una habitación permanente en nosotros. Así que, amados, tenemos que hacer las cosas de tal manera que el Señor en permanencia esté con nosotros, esté en nosotros. Nosotros no podemos contristar el Espíritu Santo de Dios. Amados, no lo podemos contristar, porque muy fácilmente el Espíritu Santo de Dios es tan delicado que el Espíritu Santo de Dios con cualquier cosa se contrista. Muy sencillo.
Yo con solo mirar así como medio rayado a mi esposo, es porque de pronto algo, es un ejemplo, ¿no? Yo te amo con todo mi amor, pero así nomás si lo miro rayado porque de pronto dijo algo que me incomodó, algo, pues ahí ya estoy contristando al Espíritu porque estoy dejándole ver algo que en mi corazón está saliendo, ¿cierto? Entonces, o si le hablo así como golpeadamente a una persona, pues estoy dejando ver lo que hay en mi corazón. Y ahí estoy contristando al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no mora donde hay contiendas. El Espíritu Santo de Dios no mora donde hay gritos. El Espíritu Santo de Dios no mora donde hay fornicación, donde hay adulterio. En ninguna parte de esas el Espíritu Santo de Dios mora. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que su Espíritu permanezca en nosotros, que nos dé la fortaleza. Mire lo que dice Pablo, para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, para que Cristo habite en nosotros. Cuando Cristo habita en nosotros, sin muchas veces necesidad de hablar, se nota. Nuestro hermano lo decía ahora. Uno no anda detrás de la gente mirando quién oró y quién no oró. No, uno no anda detrás. Eso es una convicción y eso es una determinación y eso es un compromiso de nosotros como cristianos con el Señor. Y eso se nota, hasta en el caminado se nota. Uno sabe cuando una persona está bien y cuando no está mal. En algún momento una hermana muy querida me dijo, es que ustedes nos escanean a nosotros, porque muchas veces solo con mirarnos ya saben que algo está mal en nosotros. Eso se nota, se le nota a las personas cuando no están bien, cuando no estamos bien. Entonces, vemos que, como les decía, Cristo no ha venido simplemente a una visita, sino a una permanencia en nuestras vidas. Vamos al tercer pedido que hace Pablo. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces ¿de qué? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Cuáles son los santos? Pues estamos aquí, nosotros. Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿La altura de qué? De conocer el amor de Cristo. Mire, muchas veces nos cuesta mucho entender el sacrificio en la cruz. Nos cuesta. Porque dicen, ¿cómo es posible que un hombre lo colgaron en un madero, entregó su vida, derramó una sangre y que nosotros ya somos perdonados y que volvemos al Padre? A la gente le cuesta, hay mucha gente que le cuesta. A algunos en algún momento nos costó. Pero cuando lo entendemos, a veces podemos decir, bueno, pero ¿cuál ha sido la magnitud del amor de Dios para con nosotros? Y cuando leemos este pasaje y que dice, ¿y cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Uno dice, bueno, ¿y dónde están las medidas? ¿No? Eso es como cuando uno compra una nevera y uno empieza a tomar medidas. No, tienen que caber aquí, tienen que ser de este alto, de este ancho y que sea de profundidad tal, ¿no? Entonces, quiero tratar de compartir esas dimensiones que no se pueden medir. Es algo contradictorio, pero son las dimensiones del amor de Cristo que no podemos medir, porque el amor de Cristo no se puede medir. Es tan grande el amor de Dios por nosotros que no lo podemos medir. Pero como dice Pablo aquí, hay una anchura, hay una longitud, hay una profundidad y hay una altura. Si nos referimos a la anchura, los voy a hablar rápidamente para que tomemos apunte allí, amados, apunte de las dimensiones del amor de Dios. Hay un versículo que es un clásico y es, digámoslo así, el corazón de la Biblia. Y es Juan 3:16, y todos nos centramos allí, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre nos centramos ahí, pero tenemos que entender el versículo que sigue. Y el versículo que sigue dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió a condenarnos.
lo envió para que el mundo sea salvo por él. Para que seamos salvos. Y Dios no hace acepción de personas. Es tan amplia, tan grande el amor de Dios que a Él no le importa si son musulmanes, si son católicos, de la religión que sea. Tienen vendados sus ojos, pero en algún momento Cristo se les revelará. En algún momento al que el Señor haya escogido y el que abra su corazón y desee recibir del Señor, el Señor nunca lo va a rechazar. El Señor siempre lo va a recibir. Y miren que eso es una afirmación que el apóstol Pablo lo dice a su discípulo Timoteo, ¿no? Le dice en Timoteo 2, 3 y 4, le dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos, mire, aquí dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos seamos salvos, que todos podamos gozar de esas bendiciones celestiales y que podamos venir al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie más lo puede ni lo podrá decir. Solo Cristo Jesús lo pudo decir y permanecerá esa frase por siempre, por todos los siglos y por la eternidad. Amén. Amén. Tenemos que aprender, amados, que no hay nadie en el mundo que no sea amado por Dios, que Él no quiera que sea salvo. La puerta es ancha, pero cada uno de nosotros escogemos por dónde entramos, si por la puerta ancha o por la puerta angosta. La puerta de salvación está abierta y disponible para todo aquel que quiera recibir del Señor. ¿Amén? Muy bien. La longitud, ya dimos la medida de la anchura. Vamos a ver la longitud. ¿Qué tan largo es? Muchas veces vemos a Dios de una manera como inalcanzable. Como que nunca vamos a poder tener una cercanía con Él. Amados, Dios está a la distancia de una oración sincera. Una oración sincera que nos permite tener una intimidad, una relación, un compañerismo, una camaradería con el Señor. Nos permite estar unidos con el Señor. Una oración sincera que si muchas veces nosotros nos sentimos solos, sabemos que el Señor siempre está allí. Siempre el Señor va a estar allí. Mire, hoy en día es muy común y estamos en la era de las telecomunicaciones. Es impresionante uno solamente hundir un botón. Ese botoncito rojo que tiene como, verde, que tiene como el telefonito ahí del WhatsApp. Uno hunde allí y ya inmediatamente, ya no se necesita ni crédito, ni comprar de esas tarjeticas que uno compraba para llamar a nuestros países, ni nada de esas cosas. Hunde el botón y ya, ahí está hablando. Y si quiere, póngale la cámara y ahí está viendo las personas. Pero cogemos y llamamos, hablamos, colgamos y de pronto nos sentimos solos, nos sentimos vacíos. Porque por más que hablemos al otro lado y a miles de kilómetros, hablemos con nuestros familiares, nuestros amigos, las personas amadas por nosotros, ellos nunca van a llenar el vacío que el Señor llena. Nunca lo van a llenar. Así que, amados, cuando nos sintamos solos, si nos sentimos solos en algún momento, el Señor está ahí a la distancia de una oración. Y siempre va a estar ahí, porque apartados del Señor nada podemos hacer. Nada vamos a poder hacer apartados del Señor. Esa es la longitud. Y mire, yo le compartí a Adriana hoy un salmo precioso. Está en el Salmo 139 del 7 al 12. Está en el Salmo 139 del 7 al 12 y quiero leerlo propiamente de aquí de la palabra del Señor, de la Biblia. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá.
Aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amados, donde nosotros estemos, a la distancia de una oración, ahí va a estar el Señor. Donde estemos, ahí va a estar el Señor. Por eso nunca nos vamos a sentir solos. Nunca nos vamos a sentir solos. Miren que el Señor también nos dice en su palabra, en Isaías 49:15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor nunca nos va a dejar, el Señor nunca nos va a desamparar, pero nosotros tenemos que estar disponibles para el Señor. Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para el Señor. La profundidad. Ya vimos la anchura y la longitud. Vamos a ver la profundidad. Comprendemos la profundidad del amor del Señor cuando nos sentimos hundidos en vicios y en pecados. Amados, uno de los momentos más fuertes de toda persona, yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido así o hemos vivido algo como lo que les voy a comentar. Y es que hemos caído como a lo más bajo o nos hemos sentido que ya estamos en lo más profundo de una prueba, que ya no tenemos más para dónde echar, que no vemos ni la luz, que no sabemos ni por dónde salir. Aún en esa profundidad, aún en esos momentos más difíciles que podamos nosotros estar pasando humanamente, el Señor extiende su mano y en las profundidades de donde nosotros estemos, el Señor nos toma de su mano y nos saca, sostenidos de su diestra. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, dice el Señor. Dice el salmista, clamando al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Tenemos es que clamar al Señor, venir al Señor, pedirle al Señor y Él nos va a sacar de las profundidades, de donde estemos, Él nos va a sacar. No hay ninguna prueba que nosotros no podamos pasar sino escogidos de la mano del Señor. De lo contrario no la podemos pasar, amados. De lo contrario no la podemos pasar. Donde nadie puede ayudarnos ni rescatarnos por los errores que de pronto hayamos cometido, el Señor sí lo hace. El Señor lo hace. El Señor lo hace. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias. Hermosa la palabra del Señor. Pero tenemos es que clamar al Señor. Él es el único. Muchas veces cuando estamos en lo peor de nuestra vida, en la peor de nuestras situaciones, acudimos a personas que aún ni son cristianas. Y antes, por el contrario, nos hunden más. Pero el único que nos puede rescatar, sacar de la profundidad, es el Señor. Es el Señor. Su altura. Su altura la comprendemos cuando nos damos cuenta que no hay problema, que no hay situación, que no hay crisis, que no hay, por más grande que sea la situación que estemos viviendo, más grande es nuestro Señor. Así es, amén. Más grande es nuestro Señor. Amén. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, dice Jeremías 20:11. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amados, cuando vemos problemas, crisis, dificultades, nos estamos enfrentando o las estamos comparando. Cuando las comparamos con nuestras propias fuerzas, pues obviamente nosotros nos sentimos débiles. Sentimos que el mundo nos vino encima y ahora ¿cómo voy a salir de esta situación?
Pero cuando nuestra confianza está en el Señor y sabemos qué tan grande es el Señor, pues obviamente las situaciones van a pasar. ¿Las vamos a sentir? Obviamente sí, las vamos a sentir. ¿Nos van a doler? Sí, nos van a doler. Pero las vamos a poder pasar con la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Con la grandeza del Señor, no con nadie más. No con nadie más. Cuando ponemos la mirada ya en las circunstancias, en la situación que estamos viviendo y no en el poder de Dios, nos damos cuenta que no hay ningún problema que sea más grande que Él. Podemos sentirnos seguros, podemos tener gozo y tener la esperanza de que aún en medio de la tormenta el Señor tenderá su mano y nos sacará de esa situación. Pero tenemos que pedir, amados, en la manera como pidió el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. En lo espiritual, amados, generalmente pedimos y pedimos por las cosas físicas. Y el apóstol Pablo pedía de esta manera en lo espiritual. ¿Saben por qué? Porque él se dio cuenta. A veces nosotros no nos damos cuenta. Lo sabemos, pero no lo comprendemos. Lo sabemos, pero no nos concientizamos de eso. Y es que las cosas físicas, las cosas materiales pasan, pero las espirituales son las que permanecen. Las espirituales son las que permanecen. Nosotros tenemos una eternidad y por esa eternidad es por la que nosotros tenemos que orar. Por esa eternidad. ¿Cuántas situaciones, cuántos problemas de enfermedades se dan? Y no es porque sea algo meramente físico, sino porque son cosas espirituales. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé la plenitud de Cristo para que nosotros podamos pasar todas esas situaciones. Cuando nosotros aprendemos a orar en lo espiritual, muchas cosas se alinean en nuestra vida. ¿Cuántas enfermedades mentales no hay? Y son espirituales. ¿Por qué? Porque descuidamos nuestra oración en el Espíritu. Descuidamos nuestra oración en las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y nos concentramos simplemente, Señor, quítame este dolor. Señor, quítame esto. Señor, quítame esto. Y es, Señor, enséñame a fortalecerme más en tu poder. Que mi hombre interior sea fortalecido con el Espíritu. Que yo pueda entender la plenitud de tu amor. Que yo pueda conocerte aún más. ¿Por qué? Porque es que muchas veces somos atacados, muchas veces no, todos los días y en todo momento somos atacados por las cosas del enemigo. Y tenemos que fortalecer el espíritu. Nosotros tenemos que estar fortalecidos en el espíritu y tenemos que orar por las cosas espirituales. Entonces nos está diciendo que hay una profundidad y que hay una altura. Y esa altura es saber, conocer que nuestro Señor es grande y es más poderoso que como ningún otro lo hay. Así es. Como ningún otro lo hay. Y mire lo que sigue hablando el apóstol Pablo. Nos dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Excede, está por encima de lo que nosotros podamos entender. Está por encima de cualquier geografía, historia, matemática, álgebra, de lo que sea. Está por encima de todo eso. Para que seamos que llenos de la plenitud de Dios. Y mire, ha sido tan lindo el Señor que nos ha escogido como hijos de Él. Que es un privilegio. Porque no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es el que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y más aún, tener el privilegio de ser parte de una congregación, de una iglesia. ¿Saben por qué? Porque mire lo que dice, si vamos arribita, al mismo capítulo 3, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién?
De la iglesia, o sea, de usted y de esta servidora, por medio de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que aprender a conocer y llenarnos de la plenitud del Señor para dar a conocer esa sabiduría de Dios a otros. Para eso el Señor conformó la iglesia. Formó un cuerpo de personas que somos imperfectas, que nos está perfeccionando, que deseamos madurar en el espíritu, que deseamos madurar en esa parte de conexión con el Señor, para que podamos dar a conocer a otros la sabiduría multiforme de Dios. Imaginen a quién escogió. Cada uno de nosotros nos examinamos, ¿cierto? Pero tenemos que sentirnos privilegiados de que nos ha escogido para que a través de nosotros podamos enseñar a otros y dar a conocer a otros la multiforme sabiduría de Dios. Amén. O sea que todos tenemos que sentir ese privilegio de haber sido escogidos como hijos y formar parte de una iglesia. Amén. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios. De la plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud de Dios? Es todo lo que conforma a Dios. Su misericordia, su gracia, su favor, su amor, su bondad, su justicia. Todo eso forma parte de la plenitud de Dios. Y si decimos que Cristo está en nosotros, toda esa plenitud de Dios es en nosotros, porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo la plenitud de Dios. Y si Él la tuvo, estando aquí en la tierra, Él nos enseñó. Y si nos enseñó es porque nosotros la podemos tener. Es porque nosotros la podemos tener. No es imposible, pero es una determinación de cada uno de nosotros. Vivir en el Espíritu, vivir en las cosas espirituales. Vivir en el ambiente espiritual. Y hay que tener esa conexión con el Señor y pedirle al Señor que todo lo que en nosotros hay que no está conforme y no está alineado conforme al corazón de Dios, lo saque de nosotros. Que lo saque de nosotros. Porque si nos queremos presentar delante de Él sin mancha y santificados, ¿qué tenemos que hacer? Perfeccionarnos. Perfeccionarnos. Entonces, el apóstol Pablo ora de esta manera, diciendo para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es una oración modelo que nosotros podemos tomar para que podamos orar en el Espíritu, para que podamos orar por las cosas espirituales. Para que podamos entender, amados, dejemos de vivir en el amor del Señor. En el amor del Señor. Yo les comparto que no vivamos como mendigos, pidiendo las cosas pequeñas. Mire, ¿sabe por qué el Señor me trajo en esta palabra? Porque hace unas semanas atrás recibimos llamadas, un par de llamadas. Hay gente que nos llama, que no es ni siquiera de la iglesia. Pero como ustedes son pastores y me dieron su número telefónico para que los llame. Es que estoy enferma de no sé qué, estoy enferma de no sé qué. Para que el Señor me quite eso. Para que el Señor me quite esa enfermedad. Y bueno, son personas que no se congregan quizás. Pero no es para que el Señor quite, es para que el Señor fortalezca. Para que el Señor nos dé la fuerza, la sabiduría para pasar. Si está esa enfermedad ahí es por algo. Obviamente no queremos pasar por una enfermedad. Pero le decía yo a mi esposo, si pudiéramos entender, si pudiéramos comprender que tenemos que desarrollar el amor de Cristo en nosotros y vivir plenamente en lo que Dios pone en nosotros, su gracia, su favor, en su palabra, todo lo que nosotros vivamos lo vamos a pasar. Aún esas enfermedades las podemos pasar. Eso lo vamos a poder pasar. Y lo vamos a pasar de una manera completamente diferente. Pues la gente piensa que es decirle al Señor, quíteme esto y ya se quitó.
No, no es de esa manera. Es aprender a vivir en el amor de Dios. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar el amor ágape del Señor en nosotros para poder que en nosotros fluya tanto amor de parte del Señor que lo que venga no nos mueva. A nosotros no nos puede mover nada. Quizás como una palmera. Pero mientras estemos arraigados, firmes en los cimientos de nuestro Señor Jesucristo, no nos van a tumbar. No nos van a tumbar. Lo vamos a sentir, sí, porque humanos somos y lo podemos sentir, pero no nos va a tumbar. No nos va a mover de lo que es vivir plenamente en el Señor. Amén. Y ya para terminar, mire cómo termina el apóstol Pablo, y ojalá termináramos así todas las oraciones que nosotros hacemos. Los dos últimos versículos, hijo, por favor. Los dos últimos versículos, dice... Lo termina como una especie, digámoslo así, de doxología. ¿Qué es doxología, pastora? Pues una alabanza. Lo termina en una alabanza al Señor, no por lo que Él da, sino por quién es Él. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Precioso como termina el apóstol Pablo esa alabanza, esa oración. Y así tenemos que terminar las oraciones, en adoración al Señor. Porque las oraciones, amados, las oraciones no son una lista de mercado pidiendo al Señor, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto. No, Señor, fortaléceme en el Espíritu. Señor, que sea entendido en tu palabra. Señor, que tenga la plenitud de Cristo. Yo quisiera, amados, mientras viene John Sebastián y las chicas me acompañen en esta alabanza, quisiera orar, amados, por la iglesia. Y esta es la oración, amados. Ojalá que de nuestros corazones, que traigamos nuestras Biblias, amados, para poder que subrayemos, para poder que la tengamos presente, que tomemos nota. Esta es una oración preciosa que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia. Y hoy la tomamos nosotros y la dirigimos a la iglesia. Y quiero orar por Cristo Esperanza de Gloria, por la congregación que está en este momento, por los que quizás hoy no han podido venir, por los que en algún momento se han apartado, que volverán, porque todo hijo vuelve a casa. Amén. Yo creo en esa palabra y yo creo que volverán los hijos que aquí se han levantado. Así es. Y por aquellos que el Señor ya tiene destinados para que sean salvos y sean añadidos a la iglesia. No solamente a esta congregación, sino a cualquier otra congregación. Para los que sean añadidos. Y quiero orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, como dice el apóstol Pablo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, yo oro por la iglesia, yo oro por la congregación Cristo Esperanza de Gloria. Señor, para que seamos fortalecidos con el poder de tu Santo Espíritu en nuestro hombre interior, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que seamos arraigados y cimentados en el amor tuyo, Señor, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, Señor, de tu amor. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y esa es mi oración para con la iglesia, que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Y por qué no, amados? ¿Por qué no, amados? Terminamos la oración en adoración al Señor. Pongámonos en pie, amados. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.